Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Gemma Moure, Mrs. White Project. En 2019 sufrí un accidente cerebrovascular, ACV o ictus, que paralizó totalmente el lado izquierdo de mi cuerpo. En los podcasts de Mrs. White compartiré mis experiencias y vivencias con las personas que han estado junto a mí en este camino. Te invito a seguir mi contenido a través de mis podcasts, mi web y mi Instagram. En la comunidad de Mrs. White podemos ayudarte a hacer que tu recuperación sea posible. Haz que cada día cuente en tu rehabilitación. Estaré aquí para ayudarte. Hoy desde Mrs. White Project os presentamos a la mujer más importante que ha sido Pierangeli Fandiño, o la mujer que ha hecho que mi rehabilitación haya sido posible con todas las mejoras que ella me ha ido dando, y ella misma os va a explicar cómo ha sido todo este proceso y cómo es ella, que sé que tenéis muchísimas ganas de conocerla, y vamos a hablar con ella un ratito. Bienvenida, muchas gracias, bienvenida, en realidad soy yo la que... Bienvenida a mi tierra. La que me he venido acá, como decís vosotras, sí. Pero me encanta que podamos estar aquí hablando para hablar de ti. Tan bella, muchas gracias, gracias por la invitación, gracias a este espacio tan lindo que estás abriendo para apoyar a todas las personas que tenemos algún tipo de discapacidad o movilidad reducida, y pues feliz de tenerte aquí en nuestra tierra, en Pereira, en Colombia. Preciosa es, que lo sepáis. Primero de todo me gustaría saber quién eres y dónde naciste y bueno, explícame un poco sobre ti. Bueno, mi nombre es Pierangeli Fandiño, nací en Bogotá hace 46 años ya. Hace 46 años, soy una rola, le decimos a las personas que nacimos en Bogotá, pero siempre digo que soy una rola chiviada, es decir, como una rola falsa, porque hace más o menos 22 años vivo acá en Pereira. Pereira es la capital del eje cafetero, es una zona que está entre montañas, entre ríos, estamos llenos de una naturaleza espectacular, y es la principal exportadora de café, del café colombiano que tanto conocen en otros países. Estudié fisioterapia, me especialicé inicialmente en algo que se llama RPG, reeducación postural global, porque digamos que pensaba que en ese momento era como la necesidad, cuando uno habla siempre que la postura, que parece derecha, que los movimientos, pero siempre fue muy crítica de la fisioterapia tradicional. Siempre pensaba con la fisioterapia como el paquete caliente, el paquete frío, que era lo que uno normalmente encontraba, entonces yo quería salir a hacer algo diferente. Cuando me gradué de fisioterapeuta, me especialicé inicialmente en eso, en RPG, empecé a trabajar, monté un consultorio acá en la ciudad de Pereira, visitando médicos, tratando de hacer una consulta distinta, y cuando ya estaban como en un buen punto de esa parte profesional, tuve el ACV hemorrágico por el cual llegamos a todo este proyecto. ¿Cuánto tiempo llevabas ya teniendo un consultorio? Llevaba 6 años. Vale. ¿Y era clínica? ¿En ese momento era...? Sí, era un consultorio de fisioterapia, pero siempre era tratando de hacer algo diferente, lo que te decía. O sea, sí atendía a pacientes, pero eran solo pacientes particulares, es decir, no atendía ninguna prepagada, ninguna EPS, y formar consulta particular no es tan sencillo, porque casi que tocaba empezar por educar a los mismos médicos, ¿cierto? Entendiendo que era procesos de rehabilitación completamente distintos, diciéndoles que esto no era simplemente las mismas 10 sesiones, sino era una metodología. Bueno, en esa época yo no hablaba de metodologías, hablaba de la fisioterapia diferente que creía que hacía, y era de educar al paciente, enseñarle cómo moverse, cómo rehabilitar la rodilla, la cadera, la columna, explicándole cómo sentarse, cómo pararse, cómo dormir. Hasta ahí llegaba como el momento. ¿Y eso cómo lo fuiste haciendo? ¿A través de la primera metodología? ¿O cómo lo empezaste a hacer? Me parece, ¿cómo se llamaba tu primera empresa? No, era mi nombre, Pierangeli Fandiño. Sí. Porque, como te decía, siempre traté de hacer algo diferente,
y digamos como mi nombre era llamativo, era raro, ¿cierto? Okay. Era raro, entonces todo el mundo conocía era por Pierangeli, sí. Y siempre era eso, como tratar de hacer algo distinto. Entonces yo cogía a los pacientes, porque él me decía, me duele un hombro, y yo le decía, yo sé cómo duele un hombro, porque a mí me ha dolido todo. Tú en estos días me preguntabas si era verdad que me había dolido todo, y yo siempre te dije, sí. Desde más o menos los 4 años de edad creo que tengo dolor en alguna parte de mi cuerpo. Ajá. Entonces ahí conocí la fisioterapia, pero Ajá. incluso pensaba que la fisioterapia era una carrera como técnica, porque yo decía, no puedo creer que uno estudie 5 años para salir a poner un paquete caliente. Claro. Era lo que yo siempre como criticaba mucho, porque todas las fisios que me han atendido hasta ese momento pues eran solamente medios físicos, y yo decía, pero esto no es, y siempre era como el volumen de pacientes, eran con 8 o 10 pacientes, yo decía, ¿por qué no se puede hacer uno a uno? ¿Cierto? Claro, que le expliquen a uno cómo hacerlo de la manera correcta. Entonces, cuando ya llega esta, digamos, el seguirme capacitando, el seguir entrenando en otras metodologías, y llegué pues a la reeducación postural, que fue como lo primero que decidí enfocarme, o sea, como creyendo que todos los problemas hasta el momento eran de malas posiciones. Entonces, como el pararse adecuadamente, el sentarse adecuadamente, siempre hice como muchos temas manuales de educar al paciente, pero la verdad, honestamente, mi pasión siempre fue la neurología. ¿Ah, sí? Siempre. Desde que estaba en la universidad tuve un profesor, un maestro de mi vida, que en paz descanse ya, que se llamaba José Nel Carreño. Ajá. Y era un neurocirujano que nos dio clase de neuroanatomía, neurología clínica, y para mí el mundo de la neurología siempre fue apasionante. Y siempre. Fue la clave, ¿no? La clave donde te tocó. Sí, pero mira que lo que te digo, yo nunca me enfoqué en esa área, porque la gente me decía, no, pero es que la neurología no da dinero, la neurología no funciona, eso los pacientes se demoran mucho en rehabilitar, la mayoría no se rehabilitan. Y pues claro, yo estaba empezando mi carrera, entonces yo dije, bueno, pues no me había especializado ni nada, entonces pues los pacientes me mandaban el paciente porque le dolía el cuello, le dolía la espalda, como lo normal. Así fue que empecé, hasta que ya llegó el momento de la CV. Exacto. Y bueno, como de tu punto de vista de la CV, ¿qué es lo que te ocurrió? ¿Cómo te ocurrió? Bueno, eso fue el 23 de junio de hace ya 17 años. Nada, yo era... Ya 17. 17 sí. Ya. Yo era, como te digo, pues muy normal. Para mí la fisioterapia siempre fue la educación del movimiento, ¿cierto? La rehabilitación del movimiento. Yo todo el día quería andar moviéndome, brincando, corriendo. Es más, yo siempre atendía a los pacientes así como estás tú, en chicle, le decimos a esos pantalones acá, como en leggings, y camisetas, siempre los atendía así, con pelotas, descalza. Yo todo el tiempo andaba porque me encantaba el tema del movimiento, brincar, saltar. Me acuesto a dormir una noche completamente normal, o sea, sana perfectamente, y esa noche en la madrugada a las 3 de la mañana, en ese momento yo estaba casada, mi esposo dice que pegué un grito horrible, que me alcancé a agarrar la cabeza y le dije, llama a la ambulancia que esto es grave. Me desmayo, llega el médico y dice simplemente, me toma unos signos vitales y dice, no, ya está bien, es una migraña, acuéstenla a dormir. Pero bueno, yo siempre digo que Dios es muy grande y que hizo que me quedara acostada, no horizontal, sino yo le dije, déjame sentada, lo cual entiendo, ayudó a que drenara algo el sangrado. A las 6 de la mañana, es decir, ya habían pasado otras 3 horas, volví y le dije, necesito que me acompañes al baño. Y me dice, pues, ¿cómo así? ¿Qué te pasó? Y le dije, no puedo caminar. Pero obviamente consciente de todo, en todo momento. No, por eso digo que esto es lo que te cuento, es lo que me han contado, porque yo no me acuerdo. Mi último recuerdo es la noche que me acosté a dormir, o sea, no tengo ni idea ya qué pasó. Eso es tu último recuerdo. Mi último recuerdo, y mi siguiente recuerdo ya había pasado casi un mes. Ya estaba, ok. Ya había pasado casi un mes. Esa noche ingreso a la clínica, en la clínica pues ya me hacen los exámenes, se dan cuenta que es una hemorragia cerebral muy masiva, había desplazado la línea media, uno tiene una escala de conciencia que es la escala de Glasgow. Yo entré a la clínica, que la escala de Glasgow es, lo normal es 15, que son 5 puntos por respuesta verbal, ocular y motora. En ese momento yo llegué con un Glasgow de 8 sobre 15. Wow. Y la idea era embolizar. Cuando ya se dieron cuenta que era una ruptura de un aneurisma, la idea era embolizar, es decir, mandar un catéter por la ingle hasta el cerebro para taponar la arteria. Pero cuando llegaron las cosas para poder hacerme la cirugía, yo ya iba en un Glasgow de 4, o sea, y ya... Y eso, a mí, por ejemplo, nunca me lo explicaron esto, nunca. O sea, es que esto luego lo descubrí, sí, jamás.
No. Eso es súper importante porque, Sí. claro, ahí uno Te sabe sitúa. la escala de conciencia que realmente tienes. Entonces, por ejemplo, yo ya luego que leía la historia clínica decían que, por ejemplo, una de las pruebas que ya hacen es si tú respondes verbalmente, si respondes ocularmente o si solo tienes respuestas al dolor. O sea, en ese momento yo ni siquiera respuestas al dolor tenía. Te meten como un lápiz o una aguja por acá por el lecho ungueal a ver si tienes dolor, o sea, a ver si respondes o algo. Ni respondía a eso, o sea, eso ya, claro. Ahí ya hay un daño masivo. Entonces me ingresan a la cirugía, me rapan, me quitan todo el cabello, exacto, toda, y abren el cráneo para poder clipar la arteria, se llama así, que es como poner un ganchito, como un clip. Sí. En donde el médico luego me decía que fue por pura anatomía, porque era tanto el sangrado que no se veía. No se veía nada. Que a los pocos meses, cuando me hicieron un nuevo examen, pues lo primero era poder revisar que efectivamente no tuviera... ¿En qué parte de la lesión está? Exactamente. Entonces ahí es donde ya empieza todo lo más difícil. Gemma, estuve bastantes días en coma. ¿Cuántos días? Fueron más o menos 10, 12 días en coma. En coma. Pero todo, yo digo que siempre era como los milagros. Yo hablo mucho de los milagros y de los detalles de fina coquetería de Dios. Cierto. Porque le decían como hasta este día, si este día no respira, hay que hacerle ya traqueostomía, y ese día respiraba, este día tiene que tal cosa o si no tal, y ahí lo lograba. Proceso. Y bueno, despertarme fue todo un tema porque quedé con una alteración, pues perdí el movimiento de todo el lado derecho, se me alteró el habla, no podía hablar, aparte que tenía una fascia que no podía pronunciar bien las palabras, también se me paralizaron las cuerdas vocales, entonces tampoco proyectaba sonido. Tenía muchas lagunas mentales, tenía muchos espacios donde no ubicaba en tiempo ni espacio, porque me decían qué día soy, y por ejemplo en esa fecha era julio, y yo decía, como veía a mi mamá, yo asociaba y yo decía, es como diciembre, o sea, como yo decía, no me voy a dejar. Te quedaste en Navidad. Me quedé en Navidad, yo dije, no, pues están aquí, están de vacaciones y deben estar. Pero sí fue un proceso muy duro, muy difícil, donde gracias a Dios pues estuve muy acompañada, pero entiendo perfectamente, como les digo a todos los pacientes, entiendo lo que hemos vivido. Desde que me desperté yo decía todas las preguntas que a uno se le ocurren, ¿cierto? Claro, ¿Por qué claro. yo? Es que es un proceso largo y duro. Y la primera pregunta es esa, ¿por qué yo? Sí, ¿por qué yo? Y eso es lo que nos preguntamos siempre los pacientes. Exacto. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Ok. Me gustaría que me dijeras, Pierangeli, cómo es tu metodología y explícanos de dónde nace tu nombre. Ajá. Bueno, realmente esta es una metodología que sigue en crecimiento. Esta formación es como el acúmulo de toda mi experiencia como profesional, más la sumatoria de todas las cosas que he venido estudiando durante todo este proceso. Como te decía, hasta ese momento cuando me dio, yo solamente había estudiado el tema de reeducación postural global, luego había hecho otros diplomados y cosas como en disfunciones temporomandibulares, que es el taller que vamos a hacer mañana, de las disfunciones temporomandibulares, la parte muscular, la parte postural. Luego empecé con un tema apasionante que es el tema de la salud mental. Entonces, y entender por qué todos estos procesos llevan consigo muchos procesos también de salud mental. O sea, cuando uno tiene una lesión, una discapacidad, una pérdida de movilidad, pues también arrastra la parte emocional, y yo decía, de eso nunca me hablaron, ¿cierto? Cierto. Como que siempre te dicen, bueno, pero tú tienes que ser valiente, o tú eres valiente, ni siquiera te dicen tienes que, sino tú eres valiente, tú haces, y pues no es fácil. Entonces, claro, yo empecé en ese momento cuando a mí me pasó esto, mi familia me decía, ¿quieres que te llevemos a Estados Unidos? ¿Te llevamos a Cuba? ¿A dónde quieres que te llevemos? Y no, siempre digo lo mismo, no porque tuviéramos el dinero, pero tú sabes que cuando uno tiene un familiar enfermo, uno hace lo que sea, vende lo que sea, empeña lo que sea. Y yo les decía, en unos momentos de lucidez, yo les decía, ¿cuál es la diferencia de la rehabilitación en Estados Unidos a la rehabilitación de acá? Ninguna. Lo único es que allá me van a hospitalizar en un sitio para que yo esté internada y pueda dedicarme solamente a esto, pero yo voy a estar lejos de toda mi familia, todas las personas que quiero, y eso a mí me va a dar más duro. Entonces decidí quedarme aquí en Colombia, y yo le decía a mi mamá, tengo la gran bendición de que mi mamá es enfermera jefe, entonces mi mamá vivía en otro país, se vino a vivir acá conmigo ese tiempo, y yo le decía, yo te digo qué me haces y tú me haces.
y ella es súper intensa. Entonces empezábamos a las 6 de la mañana, 7 de la mañana todos los días, hasta las 9, 10, 11 de la noche haciendo terapia física, cognitiva, emocional, espiritual, todo el día era haciendo terapia. Mira que cuando yo cuento esto la gente cree que yo exagero, pero delante de Dios les digo que no estoy exagerando nada. O sea, bueno, es que es lo que hace falta, sí. Es literal, era todo porque el pronóstico era que yo no volvía a hablar y que no volvía a caminar por el área donde fue mi lesión, o sea, ¿Eso te lo dijeron así tal cual? Sí, porque es más, si tú ves el examen, precisamente mi arteria, la arteria donde, pues que se afectó en mi caso, es la arteria que pasa por toda el área del lenguaje y del movimiento del lado derecho. Entonces el médico siempre me dijo, tú el brazo lo vas a volver a mover, pues porque el brazo no estaba tan afectado, pero la pierna, el área de la pierna, o sea, donde está la representación cerebral de la pierna, sí, esa no la vas a volver a mover. Entonces, pues claro, fue un diagnóstico bastante devastador para mí, por eso yo dije, a mí se me volvió una obsesión recuperar la pierna. Yo decía, como sea, tengo que recuperar la pierna. Yo hacía sentadillas, hacía esto, intentaba pararme, todas las noches intentaba mover los dedos. Es más, yo hacía 4 horas de natación diarias. ¿Diarias? Diarias, hacía 4 horas de natación diarias. Nosotros entrábamos, salíamos con mi mamá a las 7, 8, 6 de la mañana me levantaba, 7 y 8 nos íbamos a desayunar, 8, 8 y cuarto por tarde estábamos ya en el gimnasio, ella me amarraba el pie a la bicicleta, hacía media hora de bicicleta, luego ella me ayudaba con la pelvis a hacer otra media hora caminadora y luego nos metíamos 4 horas a la piscina. Pero sí, empezaste entonces con el físico y luego poco a poco fuiste recuperando con el habla. Todo el tiempo era igual, o sea, como haciendo las dos. Los primeros 2 meses yo no tenía nada de habla, de voz ni de habla. Que incluso pensaban al comienzo que era un tema más por la intubación. Pensaban que era que las cuerdas vocales no activaban por la intubación. Luego cuando ya, siempre cuento, cuando ya empecé a recuperar la voz, hablaba así, entonces parecía Betty la Fea como 2 días. Y luego empecé a hablar, fue así, como si acabara de llegar de Rusia. Hablaba así, pero yo creía que era que yo lo fingía. Sí. Yo pensaba que yo lo fingía. Hasta que pues, el médico me explicó que se llama una afasia del extranjero. Entonces mi cerebro o sea, que yo pronunciara las palabras como si fuera extranjera, que se acaba de llegar. Sí. Y yo decía, yo no quiero hablar así, esto se oye muy feo, decía yo. Y así duré casi un año, hasta un año en este proceso, aprendiendo otra vez a hablar, repitiendo, haciendo frases, temas de memoria, como te digo. Por ejemplo, el tema de rompecabezas para mí era muy complejo porque a mí me ponían rompecabezas y mi mamá me compraba los más sencillos de 4 fichas, 6 fichas y yo no era capaz de hacerlos. Entonces yo como que cogía la fecha y yo decía, sí, es aquí. Y cuando ya iba a llegar ahí, como que si me hubieran volteado el coso y yo era como, no, espérate. Entonces otra vez y mi mamá me decía siempre con todo el amor, tranquila mi amor, como cuando eras bebé, busca Mickey tiene una camiseta roja, busca dónde está el otro pedazo rojo de Mickey y lo pones ahí. Ah, claro, la rehabilitación fue fantástica con tu madre. Exacto, entonces ella me ayudó mucho y como te digo, no me dejaba ni descansar. Entonces todo esto de la neurología, de ir aprendiendo, me di cuenta de la cantidad de falencias que tenía. Y claro, me llegaron como 2 o 3 fisios a hacerme en algún momento apoyo y yo decía como nada que ver, porque me movían la mano, me movían el pie, pero a mí nunca nadie me habló, pues en ese momento, nada, o sea, yo era desesperada por acostarme en 4 paticas, claro. Yo era desesperada por voltearme boca abajo, no, ninguna me hacía nada, entonces yo le dije a mi mamá, no más, no llames a nadie más, yo te digo qué me haces y tú me haces. Y yo le dije, pues empezamos a estudiar libros, empecé a estudiar más neurología, a ver cómo era el desarrollo normal de cuando uno nace, cuando uno es bebé. Entonces yo le decía a ella, ayúdame a girar así, ayúdame a mover así. Y empecé a estudiar otras metodologías. Ahí fue donde conocí muchas otras cosas, pues como BOBAT, pues todo este tema de neurología. Porque en la carrera no estudiáis neurología, sí, pero sí, es muy poco. No, claro. Sí. Por eso te digo que a mí eso me encantaba, esa era el área que más me gustaba. Pero como yo ya me había dedicado era más a la parte osteomuscular, pues digamos que la parte de neurología la había dejado de lado, más al lado. Pero me encantaba. Entonces ahí ya dije no. Y a los 2 años que decidí volver a abrir el consultorio, dije, pues bueno, empezamos a hacerle boom a esto. Yo no quería mostrar mucho como mi discapacidad, ¿sabes? O sea, claro. No era como ahorita, tenía mucho temor de volver a trabajar, porque pues ya no era lo mismo, ¿no? Ya no era yo la que podía tocar al paciente, ya no era yo la que podía hacer los ejercicios con los pacientes. ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿2 años de baja? ¿O? Sí, 2 años.
2 años y a los 2 años yo ya dije, no. Pues yo ya decía, yo qué haría con un paciente mío en esta etapa, decirle que vuelva a trabajar y pues eso era lo que tenía que hacer, pero pues ahora necesitaba ayuda, ya no podía hacer con mis manos, porque pues bueno, mi mano pues de todas maneras, aunque es la menos afectada, está afectada. Si te das cuenta, yo puedo abrir y cerrar la mano, o sea, hago como una garrita, pero no tengo estos movimientos como tan delicados, ¿cierto? Tan minuciosos, tan motriz fino. Y la pierna, pues sí, no. Entonces, pues el tema de estabilidad, de equilibrio, pues era que se me afectaba. Y que además esa era una de las condiciones para poder volver a abrir el consultorio, que yo no podía dejar de rehabilitar. Pues no podía cambiar el enfocarme solo en mi trabajo, sino tenía que trabajar, pero hacer mi parte de rehabilitación, que era la parte fundamental. Entonces, contestando tu pregunta, el tema era, a través de todo eso, yo lo que hice en un momento, realmente esto empezó en pandemia, Gemma. O sea, darle forma a lo que hoy es mía empezó en pandemia. Digamos, yo tenía todo estas, ¿sí ves? Tenía son 4 años. 5 años. Sí, ya sé. De pandemia, sí, fue en el 20. Sí. Y fue en ese momento como coger un poquito de aquí, un poquito de acá, un poquito de acá, porque yo decía, yo quiero pues mostrar esto a la gente, pero pues digamos que se me juntaron 1000 cosas, Gemma, en ese momento. Tuve una crisis emocional muy fuerte porque pues tuve un divorcio, tuve una crisis económica muy fuerte, llegó pandemia, entonces tuvimos que cerrar el consultorio, tenía a mi niña muy chiquita, o sea, digamos todo que colapsó todo mi mundo, exactamente. Colapsó completamente, pero bueno, a veces todo pero eso a veces, ¿no? Un empujón hacia abajo vuelve otro hacia arriba. Exactamente. Y siempre repito mucho que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien y lo tengo clarísimo en que Dios ha impulsado todo este proceso y que era parte del proceso de formación. Cierto. Digamos que hoy mía es lo que es gracias a todos esos procesos. Como te decía, hoy gracias a Dios nos llegan pacientes de todo el mundo como tú, que atraviesas todo un planeta, ¿cierto? Para venir, y yo siempre digo que venir a una ciudad chiquita como es Pereira, pues para mí es un orgullo grandísimo ver que podemos inspirar. Entonces lo que hice fue coger todas esas metodologías, probé de todo, lo que te digo, de todo, y decidir, mirar de todo eso que realmente me funcionaba, y realmente fue meterme a estudiar el tema de neurología del cerebro, y decir, para mí el cerebro, como te digo, siempre ha sido apasionante, y decir, definitivamente para el cerebro ayuda esto. O sea, el moverse, el ser consciente. Hice luego una certificación, algo que se llama movimiento inteligente, empecé a hacer otras cosas y ahorita hice una maestría en Vivat, que es terapia de la conciencia corporal. Entonces eso me va haciendo entender todavía mucho más el cerebro y cómo esa parte emocional influía tanto, como te decía, porque ahí se me desbarató el mundo emocional. Entonces yo decía mucho porque para mí, entre comillas, fue tan fácil recuperarme de mi parte física, pero sigo entre comillas porque no fue fácil. Y ha sido tan difícil, pensaba yo en ese momento, recuperarme de mi parte emocional, de ese divorcio, pues que me ha dado tan duro. Y entendí que era porque no tenía herramientas. Claro, digamos que en mi parte física yo sabía y entendía muy bien el concepto de neurología, la parte osteomuscular, la parte cerebral, lo entendía muy bien, pero en la parte emocional no tenía ni idea. No había herramientas. Me remití nuevamente a mi Biblia, que es mi libro de cabecera, y ahí dice que que nosotros como humanos somos espíritu, alma y cuerpo. Cierto. Y que en el alma se maneja la mente, las emociones y la voluntad, pero yo decía, no tengo ni idea cómo se come eso, o sea, no sé cómo manejar las emociones. Y ahí fue donde me metí en todo este tema de la salud mental ya hace casi 10 años que empecé con todo este tema de la salud mental, y pues que te digo que ha sido apasionante porque es lo que me ha llevado a ver cómo mejora la calidad del movimiento cuando tú tienes una mejor salud mental, entender que todo nuestro sistema nervioso funciona por estas ondas cerebrales y que una emoción alterada influye, y que también los mensajes constantes que tú le estás mandando a tu cerebro hace que tu cuerpo responda de una u otra manera. Y la actitud ya sabemos que es lo más importante. No, total. El quererse recuperar, y yo la tengo clarísima, eso sí, siempre he querido. Obviamente no digo, siempre tú lo sabes, Gemma, he tratado de mostrarme completamente honesta y transparente, nunca digo, ay, nunca me ha tenido nada. He tenido crisis, lloro, como todos, me da la lágrima, pero siempre digo, de esta vamos a salir. Claro, por supuesto. ¿Y qué opinas acerca de que, por ejemplo, las personas que nos están escuchando, que consideran que, bueno, que
que no se pueden recuperar, como aunque te vean a ti o me vean a mí y digan, no, pues es que yo no, es que realmente no puedo, es que no puedo, tengo algo que no puedo. ¿Cómo podemos ayudarles? Claro que sí. Yo creo que eso es lo importante, ¿cierto? Si tú crees que no puedes, no puedes. Entonces, Eso es lo primero que hay. La palabra también habla mucho que tenemos que renovar nuestro entendimiento, o sea, tenemos que renovar la manera de pensar, y nosotros tendemos siempre como humanos a pensar lo malo, a ver el vaso medio vacío, Exacto. A pensar lo negativo, que no vamos a lograrlo, no vamos a poder, y desafortunadamente en este mundo neurológico hay muchas de esas noticias. Hasta ahí llegó, hasta ahí pudo, pero yo digo que no hay nada más lindo y apasionante que todo este tejido cerebral divino que genera Dios, conocido como la plasticidad cerebral, ¿cierto? Ajá. Y ver avances en pacientes. Yo te digo, yo llevo 17 años, Gemma, y yo todavía veo avances. Sí. ¿Cierto? O sea, yo todavía veo avances, yo repito y repito y hago, y obvio, a veces estoy arriba, a veces estoy abajo, pero yo todos los días sigo viendo mejoría. La gente me dice, ¿y usted todavía cree que se va a recuperar? Pues claro, yo todo el día creo, porque todo el día, y tú me has visto en estos días que estás acá, yo todo el día estoy en función de moverme, de no repetir, no paro. No exacto, de hacer cosas y de pensar que lo estoy haciendo y que lo estoy haciendo bien. Entonces, ¿qué le digo a todas las personas? Que piensen que sí se van a recuperar y que metan toda su atención y su intención en las cosas de que sí se van a recuperar, ¿cierto? O sea, hay que buscar los recursos, y no hablo de recursos económicos, hablo de recursos mentales, de recursos emocionales, de recursos espirituales. Digamos que ese fue uno de los objetivos del canal de YouTube de Mía. Te decía que cuando estuvimos en pandemia, que lo perdimos todo, pues definitivamente también he encontrado dentro de todo mis creencias espirituales y demás, que cuando tú te quedas sin nada, pues lo único que te queda es dar. ¿Cierto? Es dar. Y dar para mí son las siglas de dispuesto a recibir, ¿cierto? Entonces, cuando yo doy, yo sé que voy a recibir en algún momento. Y el dar, realmente pusimos ese canal y empezamos a crear un montón de metodologías y de rutinas de rehabilitación para personas. Yo decía, porque empezaron a salir videos en YouTube, tú decías que quédate en casa, entonces muévete, haz esto, claro, pero para todos eran para pacientes que no tenían movilidad reducida, entonces todos eran saltar, brincar, correr, hacer abdominales, y yo decía, bueno, y los que tenemos movilidad reducida, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si no podemos brincar, no podemos saltar, y ahí es donde nace el canal de YouTube de Mía Movimiento, y empezamos a poner estas rutinas. La verdad, yo al comienzo siempre molestaba que nos iba a ver mi mamá, mi papá, el gato y Jennifer, porque nadie más nos iba a ver. Pero y también gente de la otra parte del mundo, que yo te vi a ti de repente. Por eso, pero nunca me imaginé. Claro, o sea, por una frase que dijo, a mí también me pasó. Exacto. Y entonces, eso. Claro, pero no me imaginé lo que te digo, menos que fuera a llegar a España, o sea, eso era ni pensarlo, o sea, no cruzaba por mi mente, o sea, yo dije, si mucho llega aquí a Cartago, ¿no? ¿Cierto? Porque es que esa es la belleza de la tecnología, y también digo, pues, de esas conexiones divinas que siempre le pido a Dios que ponga en mi camino a las personas adecuadas. Cierto. La ACV, hablemos un poco de la ACV, tanto tú como yo. Son muy diferentes nuestros ACVs, digamos, o ¿cómo lo explicarías? ¿El tuyo y el mío o los de los demás? El tuyo y el mío, por ejemplo, para hacer un ejemplo de la grandiosidad de cosas que debe haber, ¿no? No, mira, realmente todos los accidentes cerebrovasculares o las lesiones neurológicas son súper diferentes. Sí. Así los pacientes digan, a mí me dio un ACV hemorrágico, un ACV isquémico, o lo que la gente lo conoce, un derrame cerebral, o una isquemia. Mira, todos son diferentes. ¿Por qué son diferentes? Porque dependen de muchos factores. Uno, dependen si fue isquémico o hemorrágico. Segundo, dependen en qué área del cerebro fue. No es lo mismo el paciente que le da el accidente cerebrovascular en el área frontal al que le da en la parte occipital, o el que le da en la parte parietal o temporal. No funciona igual. Depende del área del sangrado, qué tanto sangre tocó. Siempre digo que es que la sangre en el cerebro es un corrosivo. Todo lo que toca lo quema, lo daña. Eso es muy duro, sí. Entonces, aparte de todo, cuando te hacen cirugía,
el simple hecho de que abran el cráneo, ¡fum!, ya lo deja expuesto y ya hay un daño, ¿cierto? O sea, el cerebro por eso está metido entre el cráneo. Sí. El cráneo es una cosa rígida, dura, ¿cierto? Sí. Precisamente porque el cerebro no se puede palpar. Sí. Entonces, claro, todo depende del área donde haya sido la lesión. Por eso me parece muy curioso cuando la gente viene y se compara, ¿cierto? O sea, claro, cuando, me imagino que te ha pasado a ti también. Sí, sí, sí. Y dicen, ay, pero usted ¿por qué sí camina? Y yo, claro, pero nadie ve los 17 años que llevo haciendo terapia, ¿cierto? Dicen, ay, tan bueno usted que usted ya habla, tan bueno usted que usted mira cómo usted mueve el brazo, cómo mueve la pierna. Y yo, claro, pero ¿cuántas horas llevo haciendo de terapia? Sí. ¿Cuántas horas llevo intentando? ¿Cuántas repeticiones he hecho? Pero por eso yo siempre digo que, claro, un ictus, ¿sí?, la palabra ictus, de nombre, ¿sí?, ictus, digamos, y un accidente cerebrovascular creo que tiene muchas diferencias y en cambio se nombra como si fuera lo mismo, o sea, está nombrado igual. Exacto. Yo siempre digo que, claro, yo creo que es quizás el problema o aceptar que las personas somos muy... que nuestra recuperación es muy diferente, mucho más larga, por ejemplo, en una CV que quizás en un ictus. Pregunto, porque claro, a mí es que me fastidiaba mucho que me digan, no, si tuvo un pequeño ictus, es lo mismo que el tuyo. Yo digo, no. Sí, no. Eso es lo que... No, lo que pasa es que, mira, por ejemplo, aquí en Colombia casi la palabra ictus no se nombra. Aquí, vale. Pero en España entiendo que sí es una palabra. Todo. Pero el ictus se refiere tanto al accidente cerebrovascular isquémico como hasta el accidente cerebrovascular hemorrágico. Es simplemente que hubo como un momento, ¿cierto? Sí. Una lesión, el momento de la lesión. Entonces, como te digo, puede haber dos tipos grandes, ¿cierto? Uno es el isquémico, que es donde viene la sangre por la arteria, ¿cierto? Se tapona la arteria y no puede pasar. Entonces puede ser ictus transitorios, ¿cierto? O sea, como se taponó la arteria, entonces dio un síntoma, pero apenas se destapa, sí, él vuelve y queda normal. Pero también está la parte hemorrágica, que es cuando no solo se tapa, sino se revienta. Y al explotar o al reventar, ahí es donde te digo que se genera el daño, no solo del taponamiento, sino de la hemorragia. Y depende también del área donde haya sido. Sí. Porque no es lo mismo que sea acá o que sea acá. Ahí depende de todo lo que afecta. De todo. Así como hay personas que tú las ves en la calle y tú nunca te imaginas que les haya pasado. Así como hay otras donde tú puede que la veas que está con una discapacidad muy severa, movilidad muy reducida, y tú crees que fue una cosa. Además, no solamente influye la parte anatómica, Gema, también influye mucho la parte de educación, la parte emocional, la parte familiar, la parte espiritual, el nivel académico, el nivel profesional, el nivel emocional que el paciente tenía previamente. Por ejemplo, yo siempre he resaltado en tu caso que tú eras una deportista. Sí. Entonces, eso yo pienso que tenías mucha materia prima en tu cuerpo para poder responder de la manera que has respondido. Claro, está claro. Lo que más impacta, yo creo que cuando las personas no conocen tu caso y las personas que no sepan de neurología dirán, ay, pero ya no tiene nada, claro, es muy exagerada, sí, ¿cierto? Pero no es exagerada, o dirán, ay, de pronto tampoco fue tan grave. Si a mí me dicen, y eso que a mí me ven aunque sea la férula, sí, no. A mí me dicen, pero lo suyo entonces no fue tan grave, y a uno les provoca como ahorcarlos, porque uno dice, ¿cómo me va a decir que no fue grave? Sí, yo son 7 años de trabajo constante, sí. Exacto, y te dicen, pero no fue grave. Sí, no fue nada. Y la lucha, además la lucha que todavía tenemos, ¿cierto? Porque yo sé que en este momento tú estás tratando y lo estás haciendo re bien, claro, ¿cierto? Todo un tema cognitivo tratando de poder hacer las preguntas, memoria, pensar, responder, todo. Hacerlo, e igual yo, ¿cierto? Estoy tratando de ponerlo acá. En realidad todos, pero claro, nosotros tenemos que tener mucha más conciencia ahora, no va automático, digamos. No está en piloto automático. No funciona en piloto automático. Bueno, si quieres, háblanos un poco del sistema nervioso y que me parece que vas a hacer un live o vas a hacer, unos talleres, un poco. Sí. Realmente amo el sistema nervioso, cada día lo descubro más y me apasiona más. Entonces, nada, hablo mucho dentro de nuestra metodología. Una de mis principales funciones es educar a las personas, porque sé que en esto hay mucha desinformación. Sí. Hay mucha desinformación y también hay mala información, que esa creo que nos hace más daño. Comentarios como, lo que ya no se mejoró el primer año ya no mejora. Y creo que esa es una de las mentiras más grandes desde cierto. Lo que ya no mejora el primer año ya no mejora, si ya no caminó ya no camina, ya para qué le intenta, no haga más terapia, haga más terapia porque no le va a funcionar. Y te digo que es una de las falacias más grandes que existe, porque el cerebro todos los días aprende. Entonces
Entonces hay que hacer terapia, hay que trabajarla, hay que mejorar. La neuroplasticidad genera eso, o sea, esa facilidad de reconectar, de generar nuevas conexiones. Entonces eso es lo que yo quiero transmitirle a las personas a través del canal de YouTube. Por eso monto los videos en el canal, enseñándoles, explicándoles, y ahora estoy empezando una serie de talleres que empecé a hacer inicialmente de manera presencial. No solo para pacientes neurológicos, es decir, no solo para personas que tengan lesiones, porque siempre digo que la conciencia siempre aparece desafortunadamente cuando algo nos duele o algo nos falla. A ti te duele, a ti te das cuenta que tú te das cuenta, perdón, que tienes hombro el día que te duele el hombro. Antes ni sabes que tienes hombro. Si no, el dedo chiquito del pie, sabes que lo tienes el día que te duele. Si no, no te enteras que lo tienes. Entonces la idea es no esperar a que estemos lesionados, no esperar a que tengamos un daño para conocer nuestro cuerpo, sino conocerlo a través de la conciencia. Entonces esta serie de talleres son una serie de experiencias para que las personas aprendan a descubrir su cuerpo, a sentir sus emociones, aprendan a respirar, a regular su sistema nervioso. Voy a hacer estos un mesecito más, creo, presencial, y doy inicio a los virtuales. Okay. Entonces, bueno, ¿cómo se vive? ¿Cómo se vive? Y tú lo sabes muy bien, el paciente, las familias, los cuidadores. ¿Qué les dirías para que puedan avanzar también en sus procesos? Mira, Gemma, yo creo que es claro que esto no le pasa solo al paciente. Esto le pasa a toda la familia y a todo el círculo cercano. Sí. Entonces, esto es de llenarse de amor, de paciencia, sí, de educarse, por eso lo repito tanto. Sí. Yo tuve la gran bendición de que mi mamá, repito, es enfermera jefe, tenía los conocimientos médicos, los conocimientos profesionales, la creatividad, porque se inventaba un montón de terapias. Muchas de las cosas que hoy enseño son creatividad de mi mamá, de todo lo que ella se inventaba. Pero eso sin la disciplina, sin la persistencia y bueno, sin Dios ahí es muy difícil. Hay que amar a la persona, ¿cierto? Y entender, terapiarse también. O sea, siempre digo que esto como no solo lo está viviendo el paciente, sino toda la familia alrededor, toda la familia necesita apoyo. Toda la familia, porque es que, por ejemplo, tú lo viviste, pero es que tu esposo lo vivió, tus hijos lo vivieron. Y de manera diferente. Exacto, todos desde su rol. ¿Cierto? Y cada uno se siente el principal afectado, cada uno. Claro, porque cada uno está dentro de su rol y uno necesita ayuda externa. O sea, no tengamos miedo de levantar la mano, de pedir ayuda, de decir, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa si no hago esto? ¿Qué sucede? ¿Qué sigue? ¿Cómo más puedo buscar ayuda? Por eso pienso que proyectos como el tuyo y como el mío son tan necesarios para los pacientes de nuestras mismas condiciones. Sí, es que es muy importante realmente y además el rol varía mucho a veces de un año a otro. O sea, hay muchos roles y hay que adaptarse constantemente, una adaptación constante, y eso cuesta muchísimo. Exacto. Bueno, háblame un poquito de tu espiritualidad y cómo también vamos consiguiendo las personas y cómo nos modificamos también con nuestros espíritus para completarnos, ¿no? Sí. Bueno, para mí, lo digo siempre, ese es como el eje de mi vida. Pienso que hay muchas personas que hablan de la espiritualidad desde distintas formas, y aclaro que espiritualidad no es lo mismo que religiosidad, ¿cierto? Total. Para mí la espiritualidad es una comunión constante con Dios, en Dios que yo creo, en Jesús, ¿cierto? Para mí, no quiere decir que eso sea la regla para todo el mundo, pero sí, esa ha sido mi llave, mi propósito, mi conexión con Dios es a través de Jesús. Me levanto todos los días, hago mi devocional. Yo siento que todos los días, en todo momento, yo estoy en una conversación constante con Dios, donde a veces digo, como les decía ahorita, cuando yo mismo me hago las preguntas de por qué yo, ¿cierto? Claro. Porque a mí, yo siento que a través de la palabra Dios me contesta muchas cosas. Por ejemplo, esa pregunta que para mí era tan clara, o sea, fue que se te olvidó ponerme esa arteria donde era, porque lo mío fue por esa malformación arteriovenosa. Yo le decía, a uno le dicen mucho, no preguntes por qué, sino para qué, pero yo decía, no, o sea, el Dios el que yo creo, el que yo conozco,
Es mi papá, es el que me permite preguntarle, bueno, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué no la vecina de al lado, cierto? Claro. ¿Por qué yo? Y entendí que todo esto era un propósito. O sea, un día en mi devocional, casi 2 años después, en un devocional Dios me contestaba como, yo hice las delicadas partes de tu cuerpo sin faltar ni una de ellas, te hice perfectamente bien, y entendí que a Dios no se le había olvidado ponérmelo, sino que era parte de ese propósito. Por eso hoy, Gema, estás aquí sentada al frente mío. Sí. Si yo no hubiera pasado por todo lo que pasé, tú no te hubieras detenido ante ese video que decía, es que a mí también me pasó. Cierto. Entonces, cuando yo veo pacientes como tú, yo digo, valió la pena. Cada lágrima, cada proceso, cada terapia, cada dolor valió la pena, porque si hoy a través de eso puedo ayudarte a ti, es maravilloso. Es porque todas las conexiones todos los humanos tenemos unas conexiones para mí espectaculares, sí, y que no sabemos por qué nos ocurren, pero son increíbles. Exacto. Bueno, pues ya para ir un poco finalizando, me gustaría que le dijeras al mundo, que ya sabemos, todos te seguimos y nos encanta, pero que le dijeras un mensaje a las personas que están sufriendo y que te siguen, y los que no te siguen, para que te puedan seguir. Para que me sigan. No, mira, para mí el mensaje es la fe, ¿cierto? La fe y el movimiento. Dios tiene un propósito con todo lo que hoy estás viviendo, con todo lo que hoy estás atravesando, y si Dios te tiene hoy en donde estás es porque tienes un rol importante ahí. ¿Cómo le vas a sacar el mejor jugo? ¿Cómo vas a sacar el propósito de eso que estás atravesando y de eso que estás haciendo? ¿Qué puedes hacer a través de los recursos que hoy tienes para atravesarlo? Sin poner excusas. Sin poner pero es que no tengo dinero, pero es que no tengo conexiones, no tengo recursos. Listo, con lo que tienes, ¿qué puedes hacer? Siempre podemos ayudar y siempre podemos mejorar. Entonces, si solo puedes parpadear, pues parpadea. Porque cuando empiezas a parpadear, empiezas a mover conexiones cerebrales y eso te empieza a ayudar para que puedas mover más partes de tu cuerpo. No pierdas la fe y no pierdas el movimiento, poquito, mucho o nada que tengas. Sigue haciéndolo, persiste. Ese para mí es como el mensaje principal. Total, sí, así es. Bueno, pues solo me queda dar las súper gracias. Ay, perdón, me decías que por dónde me seguían. Sí, es verdad, claro. Entonces, sí. En Instagram, que creo que es donde vamos a transmitir Exacto. Bueno, acá en Instagram nos encuentras como Mía Movimiento. Tengo el canal de YouTube, que también es Mía Movimiento Integral Avanzado. Y la página, página, que es www.movimiento integral avanzado. Ahí estaremos y seguiremos. Todo el contenido que os puedo asegurar que es excepcional. Bueno, muchísimas gracias. Solo para acabar, no solo a Pierangeli, sino a un equipazo que no lo estáis viendo, que está detrás de la cámara. Está detrás. Pero que son divinas, hermosas, preciosas todas.